Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. En este segundo bloque del noticiero vamos a dedicárselo a la salud. Y un día pues que se conmemoró hace una semana, el pasado 17 de mayo, pues se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión, una enfermedad silenciosa que sabe que muchos que están viendo el noticiero pues lo tienen o a veces la tenemos y no la sabemos o no lo sabemos detectar. Para eso tenemos una invitada especial desde Caracas. Ya le voy a dar la bienvenida a la doctora Andrea Odreman, quien es internista del Grupo Médico Santa Paula. Muy buenos días, doctora. Buenos días, estoy aquí, bueno, complacida de acompañarlos esta mañana para hablar de este tema tan importante y tan frecuente. Bueno, que a nivel, diría yo que esa es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, una de las primeras causas de mortalidad, hipertensión arterial. Así es, y un lema que ustedes tienen que también me llama mucho la atención, que ustedes dicen, un corazón sano comienza con una buena presión arterial. ¿Cómo logramos esa presión arterial? Pero antes de que usted me conteste esa pregunta, quisiera pues que colocáramos a la audiencia en contexto, hablar un poco acerca de qué es o cómo se detecta esa hipertensión, ¿no? Ok, bueno, la hipertensión arterial se define como unas cifras tensionales mayores o iguales a 140 al 90, tomadas en dos oportunidades con 1 a 2 minutos de separación. ¿Qué sucede? Esta es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque las repercusiones que tienen son a nivel tanto de la micro como la macrovasculatura. Pueden afectar muchos órganos blancos como el riñón, los ojos, el cerebro. Entonces, esto, bueno, generar complicaciones a corto, mediano y largo plazo que pudiesen ser perjudiciales para los pacientes. Así, ahí fue una forma, o la única forma de que podamos medir la hipertensión es, bueno, por supuesto, midiendo la presión arterial. Pero ¿cómo nosotros podemos prevenir esto o cómo podemos saberlo sin necesidad de tener que nada más cuando uno va al médico medirse la presión? Y ahí es donde nos llevamos la sorpresa, porque a muchas personas les pasa eso. Van a una consulta médica normal y resulta que, bueno, se dan cuenta que están sufriendo de la tensión, ¿no? Bueno, diagnosticarla por otros métodos que no sean la toma de presión arterial de forma directa no está demostrado en ningún otro método. O sea, siempre va a ser la toma de presión arterial directa, bien sea con monitores digitales o monitores manuales. Por eso se hace tanto énfasis en acudir a la consulta, no solamente por presentar alguna sintomatología, porque es importante saber que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, rara vez produce síntomas y si produce algún síntoma es algo muy vago como, bueno, dolor de cabeza, de leve intensidad, algunas manifestaciones visuales, pero normalmente estas manifestaciones o estos síntomas se producen es cuando la elevación es bastante importante y podemos inclusive estar ante una emergencia hipertensiva con cifras tensionales mayores a 180 a 100. Claro, y de hecho mucha gente tal vez siente esos síntomas de dolor de cabeza o hasta de estómago o algo así, o mareo, y no piensan que puede estar relacionado con la tensión. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos pasar eso? O sea, cuando esos síntomas son recurrentes, pero solo nos tomamos un analgésico, ¿estamos empeorando la situación de alguna forma? Sí, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando los vasos sanguíneos, el corazón están sometidos a presiones arteriales elevadas de forma sostenida, por supuesto que ocurren una serie de fenómenos desde el punto de vista fisiopatológico que nosotros lo denominamos como remodelado, fenómeno de remodelado cardíaco. En las paredes del corazón se empiezan a engrosar, se produce desde el punto de vista médico hipertrofia ventricular, que eso es lo que podemos observar en un ecocardiograma cuando lo realizamos. Y esto hablando de estas manifestaciones, porque si nos vamos a las manifestaciones oculares, cifras tensionales elevadas pueden producir hemorragias retinianas, puede producir enfermedad renal a largo plazo. Wow. Entonces, inclusive también está relacionado a largo plazo demencia, trastornos del punto de vista del sistema nervioso central, entre otros. Wow, o sea que tener esta hipertensión, si la dejamos pasar, si no acudimos al médico o si no la tratamos, puede generar todo o puede desencadenar todo este tipo de patologías, todo este tipo de enfermedades. Y también, por supuesto, están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, doctora, que es lo que estábamos hablando temprano. Sí, correcto. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando nosotros hablamos de, ok, ¿qué es riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de desarrollar
infartos o síndromes coronarios, enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica y enfermedad arterial arteriosclerótica. Estas son las primeras, digamos, condiciones que se desarrollan cuando presentamos este tipo de patología. Y todas se convierten en una emergencia, realmente. Por eso es que cuando se manifiesta la hipertensión arterial, realmente es algo ya porque hay un daño endotelial o un daño a un órgano de forma importante. Doctor, hay algo que también a veces hemos visto en noticias o hasta de nuestro entorno, de una persona que falleció, que le dio un infarto y falleció, una persona que era, digamos, sana, estaba normal, estaba hasta haciendo ejercicio. ¿Qué pasa ahí en ese momento? ¿Están sufriendo la atención y no lo sabían? ¿Está relacionado esos infartos, pudieran estar relacionados con no tratarse la atención? Sí, bueno, también está descrito más que por o sea, la hipertensión arterial es la protagonista de estos desenlaces fatales, Ok. generalmente. De hecho, después de la pandemia, muchas enfermedades se redefinieron. Y, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes que tienen antecedentes de COVID, son pacientes que pueden presentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, esas muertes súbitas, bien sea por un síndrome coronario o por una hemorragia cerebral o por un ictus o SBI, enfermedad cerebrovascular isquémica, también denominada de esta manera, por supuesto que la mayoría están desencadenados por estas alteraciones de la presión arterial. Así es. Bueno, hay otra cosa que también estábamos conversando y es saber que la hipertensión puede ser, o sea, se puede evitar, se puede prevenir. Y ahí también podemos hablar de esos factores de riesgo, ¿no? Quisiera que habláramos un poco de eso y por supuesto lo contrario sería el prevenir, ¿no? Sí, bueno, eh, es importante saber que para acudir a la consulta de medicina interna no es necesario sentirse mal, sino que se puede acudir también al control de adultos sanos. Eso es lo que nos permite evaluar cuáles son esos factores de riesgo. Entonces, cuando queremos puntualizar qué es lo que observamos nosotros en el paciente, lo primero es evaluar su entorno, a qué se dedica, esos factores externos que pueden influir en, por ejemplo, estados de estrés crónico o alteraciones en el patrón de sueño, sedentarismo. Cuando nos vamos hacia los factores psicobiológicos, hablamos de hábitos como hábitos tabáquicos, inclusive también no es nada más el consumo de cigarrillo, tabaco, sino también el consumo de vapor, ¿ok? Eso está incluido. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la ausencia de actividad física y por supuesto el consumo de cualquier otro tipo de sustancias. Entonces, esos son los hábitos que nos pudiesen llevar a desarrollar. Cuando nos vamos a la parte metabólica, síndrome metabólico, obesidad, sobrepeso, esos son otros factores también que desencadenan la enfermedad. Digamos, una patología que está muy presente actualmente, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está en un apartado importante en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, en su última actualización del 2024, donde menciona que eso es un factor de riesgo, y un factor de riesgo que puede ser modificable si se ataca a tiempo. Nos vamos también hacia el sedentarismo, si la persona no realiza ningún tipo de actividad física. Entonces, en base a eso, uno realiza las modificaciones. También es importante hacer un evalúo de la De la situación. Estábamos conversando con la doctora Andrea Oderman un poco acerca de la hipertensión, que estábamos conversando también que hace una semana pues se celebró, se conmemoró el Día de la Hipertensión Arterial, pues como ya dijo, una enfermedad silenciosa y justo estábamos hablando acerca de esos factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser evitables también si tenemos una muy buena alimentación, si dejamos también el sedentarismo, de alguna forma también es uno de los factores de riesgo y algo muy importante que ella también hablaba era la apnea del sueño. No habíamos hablado de eso, pues hay nuevas investigaciones que indican que la persona pues que sufre de apnea del sueño puede también tener riesgo para sufrir de hipertensión. Todos estos factores pudieran estar acumulándose, pudieran estar sumando
para ser una persona, por supuesto, hipertensa. Hay otra cosa que también pues hoy vamos a conversar con la doctora, es la prevención. Ella lo habló, ¿no? Que no necesariamente tenemos que sentirnos mal para poder ir al médico, para poder ver qué sucede. Y más cuando hablamos de internistas, siempre los internistas o en general los médicos recomiendan que una vez o dos veces al año pues nosotros podamos hacer nuestro chequeo clínico, inclusive también por supuesto acompañado de exámenes. De esa forma nosotros podemos también descubrir si tenemos alguna enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad también hipertensa. Bueno, doctora, estábamos conversando acerca de esos factores de riesgo, ¿no? Usted estaba hablando del sedentarismo. Quisiera pues que habláramos un poquito acerca de eso y también de cuando ya la persona pues sufre de hipertensión, cómo vivir con eso, ¿no? Algo que no se le va a quitar. Tratamos de conversar con la doctora Odreman desde Caracas. Ella nos está pues explicando, doctora, me está escuchando. En estos momentos quería que habláramos un poco acerca de seguir hablando de los factores de riesgo y también cuando esa persona ya tiene la hipertensión, ¿cómo puede vivir con eso? Ok, bueno, para cerrar y puntualizar por la parte del sedentarismo, que ese es un problema, bueno, muy frecuente, es recomendable realizar actividad física y de hecho las guías establecen por lo menos un mínimo de 150 minutos a la semana, distribuido de acuerdo a la disponibilidad del paciente, adaptándose a su rutina diaria, inclusive también a la edad. ¿Ok? Esto antes se consideraba que solamente caminar cumplía con los requerimientos, pero como ahora todo va enfocado a disminuir el riesgo cardiovascular, ya se demostró que no solamente caminando podemos disminuir este riesgo cardiovascular, sino que también es importante agregar ejercicios anaeróbicos, isovolumétricos, de acuerdo, isométricos, corrijo, de acuerdo a las limitaciones del paciente, o sea, levantar pesos, a tolerancia, hacer bicicleta, trotar, etcétera, dentro de muchas otras actividades pues, que podemos realizar. Así es bastante importante lo que usted está recomendando y también hablaba de que no necesitamos tener algún síntoma para poder ir al internista. De hecho, siempre recomiendan, ¿no, doctora? Quiero que usted me confirme eso de ir anualmente al médico a hacerse su chequeo, que es importante. Ok, bueno. Se establece de acuerdo a la edad con qué frecuencia puedes o debes acudir a la consulta de medicina interna. Okay. Si son pacientes menores a 40 años y cuando acuden a la consulta tienen las cifras tensionales dentro de parámetros normales y no presenta factores de riesgo, por ejemplo, los que ya mencioné, obesidad, sedentarismo, altos niveles de estrés, podemos establecer un control cada 3 años. ¿Okay? Pero si el paciente es mayor a 40 años, tiene factores de riesgo cardiovascular, que debemos ir tratando y evidenciamos que empieza a presentar elevaciones en la presión arterial, lo ideal es que acuda anualmente. Porque de esa manera, bueno, podemos ir trabajando sobre lo que observemos y, bueno, ayudar al paciente a no progresar o desarrollar la enfermedad propiamente, pues. Así es, bueno, doctora, para cerrar, ya antes de irnos, quisiera pues que nos dejara unos mensajes de recomendación a aquellas personas que en estos momentos, bueno, ya tienen esa patología, no sufren de hipertensión, me imagino que su vida pues tiene que continuar, pero ¿qué les recomendaría inmediatamente? Y agradezco también los minutos de su tiempo para darnos esta información. Bueno, lo primero que les recomiendo, hay que moverse, realizar actividad física, alimentación sana. La dieta, mira, estandarizada se habla de la dieta mediterránea, que es una dieta rica en proteínas, fibra, frutos secos, eliminando alimentos ultraprocesados. Aquellos pacientes que consumen cigarrillo, vapor, deben eliminar o sea, eliminar en 100% este hábito, disminuir el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, la frecuencia de ello es importantísima y por supuesto hay que descansar. Se debe tener por lo menos un mínimo de 7 horas, 6 a 7 horas de sueño reparador, alejado de las pantallas. Hay que realizar actividades físicas que nos ayuden a desconectar de nuestro entorno, porque disminuir el estrés es igual a prevenir estas enfermedades a largo plazo.
Así es, bueno, muchísimas gracias, doctora Andrea, por estos minutos, esta cápsula de información. Seguro más adelante estaremos contactándola para que nos siga actualizando acerca de esta enfermedad que realmente preocupa a todo el país, a todo el mundo. Gracias. Súper complacida. Estábamos conversando con la doctora Andrea Odreman, internista del Grupo Médico Santa Paula desde Caracas, pues dándonos estos consejos y estas recomendaciones. Con esta entrevista, queridos amigos, nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy. Por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Yo soy Nelly Carolina González. Para mí ha sido un enorme placer estar con ustedes hoy. Bueno, la invitación es para que continúen con más teleprogramación que les ofrece Promar Televisión.